podemos. A ver, Susi, no hay solicitudes. Voy a esperar a que me le mandes vos, así no se nos descajeta esto. Elan, ¿cómo andas, An? Andreas. A ver. Susi, mándame vos, a ver si lo logramos hacer. Vamos que podemos, vamos que podemos. Lu, gracias ahí por bancar, que entro y salgo y la luz está ahí. ahí entró la Susi. Susi, mándame la invitación vos. A ver si la podemos. Hay que lograrlo. Mientras tanto los voy saludando, manden de dónde están viendo. Podemos pasar música, como la radio. Ahora que estoy haciendo el curso de radioaficionado, también podemos hablar de cómo está el clima en los distintos... No, desde la compu no, desde el celu. Desde el celu, Susi. Porque de la compu no te va a dejar. La forma está hecha para celulares. Yo lo intenté 1.000.000 de veces y no puede. ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Vamos! Bien ahí. Yo sabía, yo nos tenía una fe bárbara, mira. No. Ya estamos acá. Para que te presento bien, porque si no queda un poco informal. Escleroamigos es bastante informal, pero vamos a formar. Ya hemos estado en pandemia, creo, por aquellas épocas alguna vez. Hemos estado jugando también. Sí, Hemos estado jugando hemos estado con Pauli jugando. Sí, en el esclero Halloween. Exacto. Bueno, les cuento a todos que ella es Susana Liwaki, es neuróloga, es especialista en esclerosis múltiple y es jefa de neurología, entre otras muchas cosas, en el Hospital Córdoba. También trabaja en el Reina Fabiola, bueno, en la facultad, o sea, es una eminencia la Susi y además es mi neuróloga. Gracias por tanto, halago. Sí. Es que quiero que me dé bien la resonancia, Susi. Entonces, ay, por favor. Te endulzo a vos. Mira, nosotros tenemos un amigo mexicano que le hace tributos a su médico para que le haga todo bien. Bueno, hoy no sé si llegamos a tanto, no sé si tenemos tanta influencia, pero bueno. Nosotros pensamos que sí, así que vos no te problemas. Sí. Bueno, hoy queríamos hablar, ya que estamos por llegar al día de la esclerosis múltiple y que siempre Escleroamigos se llena de pacientes nuevos, queríamos hablar un poco de los mitos y verdades sobre la esclerosis múltiple, que hay un montón. Y la que más sabe en esto sos vos, así que hay un par de preguntas que son como fijas, como que están siempre y que seguramente vos en el consultorio día por medio las debes tener. Y que la primera es si teniendo esclerosis múltiple terminamos en silla de ruedas. Susi, ay, qué tensión. Gracias a los avances de la ciencia en los últimos 20 años, diría yo, y que siga avanzando y que siga ocupándose de ustedes y de nosotros que los tenemos a cargo. No, hoy ha cambiado radicalmente, ¿sí? Bien. Yo siempre les cuento que yo hace mucho empecé neurología y cuando era joven y hacía la residencia hace más de 20 años atrás, no saquen la cuenta, por favor. La sala, cuando había pacientes de esclerosis múltiple, sí estaban en silla de ruedas, ¿sí? Pero eran las épocas antes del 2000, unos añitos nomás, antes del 2000 en la que no teníamos tratamientos, o recién estaban empezando los primeros tratamientos, quizás los más viejos en esto se acuerdan que llegaron los inyectables, que tanto mal hacían por otro lado, pero bueno, empezaron a cambiar un poco la historia. Y
Y desde ahí, por suerte, no paramos y vamos mejorando muchísimo, ¿sí? De hecho, que hoy nos enfrentamos a otro escenario, que es el de tener pacientes de 70, 75 años que tienen esclerosis múltiple, ¿sí? Claro, Y tienen claro. esclerosis múltiple y van al consultorio con sus achaques de los 70 o 75, pero no tanto por los de la esclerosis múltiple. Y seguramente los pacientes que hoy empiezan este acompañamiento, yo digo, es como una mochila que hay que Ujú. acomodarla porque nos va a acompañar por lo menos hasta ahora por el resto de la vida. Estos pacientes de los últimos años que empezamos estos tratamientos nuevos tienen una expectativa de vida casi igual que el resto de los pacientes. Entonces, hoy la silla de rueda, yo digo, para mí es mala palabra, o sea, yo no la admito, ¿sí? Claro, El objetivo es que no, que por lo menos no por la esclerosis múltiple. claro, No, claro. no puedo rendir cuenta por otras cosas, pero no, hoy tenemos tratamientos muy innovadores y muy efectivos, ¿sí? Muy efectivos. Y que si logramos el objetivo de hacer el diagnóstico cada vez más temprano, cada vez más cerca de la primera recaída, de los primeros síntomas, incluso antes de los síntomas, porque hoy con los criterios nuevos estamos en condiciones de, porque alguien se hizo una resonancia porque tiene migraña y encontramos esas famosas manchitas y completamos los estudios, por ahí hoy podemos hacer lo que hasta hace un tiempo decíamos que no y hoy sabemos que sí, que es hacer como un diagnóstico antes incluso de tener el primer síntoma. Si Ay, qué por bueno. casualidad nos hicimos una resonancia por otra cosa. Esto no significa que todo el mundo se Ay, tiene que hacer resonancia, claro, claro, no. que todo el mundo vaya corriendo a hacer No, resonancia. no, ni que toda manchita blanca que encontremos en el cerebro de alguien sea esclerosis múltiple. Hay que ser muy cautelosos, ¿sí? No Sí, irnos a los extremos, no demorarnos, pero no poner el diagnóstico de esclerosis múltiple en cualquier paciente con cualquier manchita en el cerebro, ¿sí? también. Entonces, la pregunta es, ¿todos van a terminar en silla de rueda? No, no, para nada. Y seguramente quienes ya tienen una afectación importante, probablemente la sostengan, obvio, porque hoy curar, lamentablemente no curamos, pero en quienes arrancan desde hace un tiempo con las terapias nuevas, no es esperable. A menos Bien. que vivan hasta los 150, qué sé yo, pero yo ya ahí no voy a estar, no puedo responder por Claro, eso. ya ahí la Susi no. No, Eh, Susi, otra de las cosas o de los sustos al principio es la diferencia entre brote y síntoma. sí, ¿Cuánto dura un brote? ¿Qué es esperable en un síntoma? Y todas estas cosas que a los recién llegados, me ha sí, pasado a mí, sí, que eh, asusta. nos asusta un montón y ya nos pica la nariz y ya dijimos, listo, esclerosis múltiple, listo, ya está, allá vamos. Allá vamos con los pulsos. No. Yo siempre les digo a los pacientes que, bueno, vos lo sabés, que ante la primera duda prefiero que me llamen o que me escriban por una tontería y yo les diga, no, quédate tranquilo, que no me escriban o que no avisen. Pero en general la definición de brote es un síntoma nuevo, cualquiera, las mil caras puede aparecer de cualquier forma, ya sea lo típico, el ojo que me empieza a doler y que en un día o dos empiezo a perder visión o veo mal o los colores se transforman y esa es la característica neuritis óptica, o un brazo o una pierna o ambos se me empiezan a dormir y está como más pesado y se sostiene a lo largo de un día o dos y Ujú. eso sí, lo más probable es que sea un brote, ¿sí? Bien, Ahora, ¿cómo diferenciamos de las otras cosas? Porque cada lesión y cada paciente tiene esos famosos síntomas invisibles, que también tanto hablamos, que son las cosas que van y vienen. Hoy tengo más dolor, pero mañana estoy mejor. O esta mañana estuve con un hormigueo toda la mañana en la mano, que hace un tiempo tuve un brote, pero se me fue. ujú, ¿Sí? O sea, los síntomas que van y vienen, yo siempre les hago este relato para que ustedes se pongan en la cabeza algo gráfico. Un brote en teoría es una lesión nueva, ajá, ¿sí? Si yo tengo una lesión nueva, esa lesión me empieza a dar síntomas una vez que se establece y me sigue dando síntomas hasta que se desinflama y se reduce y me deja de dar síntomas. Ese proceso en el cerebro de esa lesión nueva lleva varias horas y varios días y varias semanas hasta que se estabiliza. Si logro que- estabilizarla del todo,
me recupero del todo. Si no logro estabilizarla del todo, y eso va a depender de un montón de cosas, del tamaño, de la localización, del tiempo que lleve mi cerebro con esta enfermedad, ¿sí? Si yo me caigo con 10 años o 15, me levanto al toque. Si me caigo ahora, ya no tanto y en unos años menos. Al cerebro le pasa lo mismo. De los primeros es fácil recuperarse, a veces aún sin tratamiento. El tema es que mientras voy acumulando, y eso es lo que no queremos con los tratamientos nuevos y rápidos, si voy acumulando lesión, 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 mi cerebro pobre, le va Claro, quedando poco resto para recuperarse rápido. Entonces, de esa lesión que me lleva un día o dos instalarla, después me iré recuperando. Entonces, si pensamos en que si yo tengo un síntoma nuevo, porque tengo un brote, tengo una lesión nueva, esa lesión desde que está se mantiene. Entonces no me va a dar síntomas que van y vienen, me va a dar síntomas que se van a quedar junto con la lesión hasta que se sobrelleve ese periodo inflamatorio. ¿Sí? bien, Por eso decimos siempre que el brote es un síntoma nuevo, o a veces una lesión puede caer justo al ladito de otra, entonces puede ser parecido a algo que tuve, pero es diferente a se lo que siente tuve. diferente. Y sobre todo, claro, y sobre todo esto, es diferente, a lo mejor puedo creer que es más o menos algo que ya me pasó, che, pero esto hace un día y ahí está, no Bien, se va, no se mejora. Y ahí en la guardia, o el teléfono si tienen de su neurólogo, y le avisan, pero yo les digo a veces, yo por teléfono no les puedo mandar el pulso, así que lo más probable es que si ustedes ya definen que es un brote o creen que es un brote, a la guardia, ¿sí? Mientras más rápido lo podamos tratar, más rápido le ayudamos al cerebro a desinflamarse y más chances tenemos de recuperarnos, bien, bien, ¿sí? bien. Otro de los mitos, sobre todo para las mujeres, es no voy a poder ser mamá. Uf, eso también, cuando yo era residente les decíamos que no se iban a poder embarazar. Hoy es una de las principales cosas que tenemos en cuenta en el momento en que hacemos el diagnóstico y nos sentamos a hablar de los tratamientos. Ya lo tenemos en cuenta, aunque nos digan, no, doctora, yo ahora no quiero porque tiene 20 años o 22 o está sola, siempre decimos, bueno, pero quizás algo aparezca en un futuro y tengas ganas, ¿sí? Entonces Ujú. hoy incluso ya hay algunos tratamientos que sabemos que son complicados y los tenemos que suspender si quedan embarazadas sin programarlo. Entonces, incluso hasta ese punto ya hemos cambiado la historia. Sí pueden ser mamás, sí pueden embarazarse, siempre y cuando tengamos el tratamiento adecuado que nos permita llevar adelante un embarazo y siempre y cuando esté controlada la enfermedad. ¿Sí? Claro, Si estamos con una enfermedad que vengo de brote en brote, siempre les digo, vamos, primero controlemos la enfermedad, porque también el bebé va a necesitar una mamá que esté lo mejor posible, claro. ¿sí? Entonces, ningún impedimento, la enfermedad no se transmite como una cosa hereditaria, si bien sabemos que hay ciertas familias, un poquito, entre un 5 y un 10% en las series del mundo se reportan de historia familiar, es muy poco para una enfermedad con estas características, pero bueno, en principio no es una enfermedad con la que yo tenga que hacer, por ejemplo, como otras, un consejo genético, decir, che, mira, Claro. de cada hijo va a tener un 30, 50, 80% de posibilidades de heredar tu enfermedad. Eso no ocurre. Bien, bien. Bueno, ahí ¿Sí? ya nos Así sacaste que, dos mitos. Ahí nos sacaste dos mitos de encima. El si es sí. hereditario y Ujú, si podemos ser mamás. Así que, tal cual. chicas, tranquis. Si lo programamos, Claro, sí, también. O sea, esto de, bien, bueno, hay algo que tenemos mucho los pacientes cuando recién nos diagnostican, que es, bueno, todo lo que no hice hasta ahora lo voy a hacer claro. en 4 meses. Sí. Ujú. Pueden hacer todo, yo siempre digo, me han contado algunos pacientes que después que hicieron el pico de llanto, de bronca y de todo lo que pasa con el diagnóstico, y se fueron asentando en el tiempo, dice, es como que hice cosas que nunca pensé que iba a hacer. Buenísimo. Ojalá puedan hacer, esa es la idea, ¿sí? Que puedan hacer todo lo que querían hacer y si es más, más todavía. Bien. Bueno, hubo algunas preguntas con referencia sobre todo a las resonancias. Cuando nos dan las resonancias y vemos esas manchitas blancas, si esas manchitas blancas son que están en actividad o si esas manchitas en algún momento pueden desaparecer. Y acá siempre yo, cuando me mandan ese tipo de preguntas, digo, hablen con el neuro. Ujú. Eh,
porque a veces suele pasar que alguna manchita desaparece y me estoy curando. Bien. Ujú. Entonces, ahí, cuidado, o sea, Sí, cuidado. Acá la tenemos a la doc. hay muchas cosas que considerar. Primero, en un mundo ideal, uno debería poder hacer las mejores resonancias. Hoy yo le digo a los pacientes, hoy las mejores que tenemos son las que tienen una sensibilidad, es como una cámara nueva, de 3 Tesla, Ujú. ¿sí? No todos los pacientes pueden hacerlo porque su obra social o porque el lugar donde están no tienen 3 Tesla. Lo ideal es 1.5, que es lo que hay en la gran mayoría de lugares, ¿sí? Lo ideal es que lo hagan siempre en el mismo lugar, porque entonces el mismo resonador es más fácil comparar, ¿sí? Bien, Comparar una con la otra. Algunas lesiones, cuando son muy inflamatorias, cuando me están dando muchos síntomas o vengo de una recaída, el cerebro es como que reacciona, como cuando nos golpeamos y se nos pone todo rojo. Bueno, algo así pasa en el cerebro con la lesión nueva y lleva su tiempito desinflamarse. Entonces, si yo la veo inflamada, es como que veo el moretón, el golpe todo rojo y caliente. Si me lo veo dentro de un mes, cuando ya eso se resolvió, lo voy a ver más chiquito, ¿sí? Pasa lo sí, mismo en el cerebro. No es que desaparece, ¿sí? Se ve más chiquita, pero porque estoy dejando de ver la inflamación, claro, ¿sí? Me quedó la cicatriz, digamos, claro. ¿sí? Y esa cicatriz es la que hasta hoy no podemos sacar. Bien. Y es esta cicatriz las que nos puede llegar a dar estos síntomas, por ejemplo, en mi caso, de que veo un rato bien, un rato mal, un rato bien, un rato Ujú. mal. Esa Exactamente. es como la cicatriz de la piel. Lo Exacto, que mismo. a veces molesta, a veces no. Cuando uno se quemó, lo más típico es cuando uno se quemó, esas cicatrices es como que dejan algo que no quedó normal, ¿sí? Yo le digo, es como el chispazo que el cerebro lo interpreta a veces si hace mucho calor, sobre todo. Ustedes saben que el calor puede acentuarle los síntomas, tanto el calor externo, las 40 grados de temperatura del día, o porque tenga fiebre. Claro, ¿Sí? Esas cosas, el aumento de la temperatura corporal y externa, pueden hacer que los síntomas, sobre todo lo más típico es la neuritis óptica. El nervio óptico es muy sensible, imagínense los miles y miles y miles de filamentos que conforman el nervio óptico. Algunos se dañan más, otros menos, unos se recuperan más, otros menos, entonces no es una cosa así regular. Entonces, y bueno, no, y no a todos los pacientes le va a pasar lo mismo. No a sí, todos van a reaccionar obvio, calor. obvio, obvio, Cada uno tiene como su universo. exactamente. Susi, ¿y puede haber síntomas sin lesión? No, puede haber lesión sin síntomas. Ah, ¿Sí? Nosotros no. Quienes hacen imágenes calculan, bueno, sí, todos, se calcula que más o menos puede haber 10 lesiones, dependiendo también de la localización, y una claro, sola dar síntomas. ¿Sí? Por eso es que generalmente cuando el paciente llega por primera vez con el primer síntoma y hacemos la resonancia, ya vemos lesiones. Y claro, insistimos, pero no tuviste esto, no tuviste aquello, no, no, y a veces hay pacientes que nunca tuvieron nada. claro, claro. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que esto se da en pacientes jóvenes en general. Nuestro cerebro joven es muy noble, ¿sí? Y entonces a veces vemos un montón de lesiones y el paciente está perfecto. Eso que les dicen, ¿sí? También. Pero ¿cómo que tenés esclerosis múltiple si te ves re bien? No, Bueno, bueno, ¿sí? es con lo que Bueno, lidiamos, es con lo que lidiamos. exactamente, exactamente. Yo les A digo, mí, bueno, no podemos andar con una fotito de mi no, resonancia para mostrarle al otro. no. No. Vos sabés que a mí me tocó, somos muy amigos con Fernando Champomier, que él Ujú, es un paciente de esclerosis múltiple ya de 25 años y es triatleta nacional. O sea, el sí, sí, tipo sí, está todo el día corriendo en bici, nadando, es así lo como más uno. competitivo que hay. Sí, así como uno, así como yo, igual. Sí, yo. Eh, Me Al tocó mal. ver la resonancia de él y tenía, pero muchas lesiones. Y yo le decía, Fer, ¿no sentiste nada? Y me dice, obviamente, dice, tengo síntomas, pero Ujú, no, la mayoría dice, no las sentí. Y, exacto, bueno, viene aclaración de lo que cuenta la Susi. Eh, exactamente. Entonces, por eso es importante, ¿sí? También el tratamiento, yo digo agresivo, no sé si está bien la palabra, no encuentro otra palabra. Yo a mis pacientes, si hay alguno acá, va a recordar que yo le digo, yo te tengo que poner un freno de mano, ¿sí? Yo con el tratamiento, yo quiero el mejor y el más efectivo ya.
no cuando estés mal, No, claro. ahora que estás bien, porque yo quiero conservar esto, Bien, ¿sí? Porque hoy el cerebro joven, 20, 30, 40, tiene con qué arreglárselas a pesar de las muchas o pocas lesiones que tenga. Pero esas muchas o pocas lesiones, si son muchas es peor, cuando el cerebro ya tenga los 50 o los 60, aunque no haya sumado lesiones, se me va a empezar a notar. claro, ¿Sí? Por eso hay que conservarlo lo mejor posible en el primer momento que lo encontramos y lo diagnosticamos. claro. El objetivo del tratamiento sería, lo dejo acá, no puedo volver atrás, porque hoy no hay tratamientos para volver atrás, pero sí hay tratamientos para dejarlos ahí, Claro. ¿sí? Entonces, si eso fuera posible en todos los pacientes y tener una terapia, acceder rápidamente a una terapia, eso es lo que peleamos siempre, acceder rápidamente a una terapia muy efectiva. Hoy tenemos terapias muy efectivas y además muy seguras, entonces también nos animamos a usarlas. Porque a Bien, veces había terapias muy efectivas como estas y no las conocíamos muchos y por ahí entonces a veces teníamos un poquito de miedo. Pero yo siempre digo, a ver, los efectos adversos de los medicamentos son cosas que nosotros conocemos, debemos conocer, y los podemos gestionar y tratar y estar encima y tratarlos si aparecen. Pero son riesgos. El riesgo real es la enfermedad que ya está, ya la claro. tienen, ¿sí? Y qué peor Y quizás. que si tengo una recaída severa, eso no lo recupero. Claro. Entonces, eso es lo que la conciencia del médico que trata pacientes con esclerosis múltiple y hoy todos los otros que tienen de primos, ¿no? La neuromielitis y el MOGAD, que tienen esta misma estrategia de tratamiento. ¿Mm? Bien, bien, bien. Susi, ahora también está buenísimo este tipo de charlas con los doctores, porque también queremos saber del otro lado, qué necesitan ustedes a veces de nosotros, porque nosotros como que siempre estamos como muy demandantes del médico, primero porque no entendemos nada o sea, estamos en el proceso de duelo, estamos tratando de entender qué le pasa al cuerpo, hay muy poca conciencia, a veces llegamos al consultorio sin entender muy bien qué pasamos, y yo sé que las explicaciones que damos a veces no hay manera de encuadrarlo. Me pica como si un elefante Ujú. pisara huevos en una Sí. Bueno. es médica, no, Ujú. no es vidente. ¿Qué necesitan ustedes eh, para ir achicando a veces la brecha? No todos los médicos son empáticos, generosos y amables. Algunos son mucho más fríos y distantes. Entonces, el que tiene ese tipo de doctor, ¿qué necesitaría llevar como para que esto se achique? Porque si no, recaemos en Google. Y es lo peor que Ujú. podemos hacer. Sí, Y es sí. lo peor que podemos hacer. Google les va a dar toda la información, la buena y la mala, y la Mm. pésima también. Sí, porque no Inventada. tiene filtro, claro, porque no tiene filtro. Y ojo, la IA lo mismo, ¿no? O sea, ahora que está tan de moda, yo tengo pacientes de los más nuevos que son muy informáticos, a eso que yo no soy, quedó claro, ¿no? Al principio de esto, que me dicen, ay, doc, subí el informe a la IA y me dijo que bueno, que no, que aparentemente está todo bien, pero que consulte con mi neurólogo. Y sí, Claro, yo estuve, vos sabés que estuve en una casita así con un montón de otra gente estudiando un montón de tiempo para saber. sí. Bueno, Y sigo haciendo, me sigo quedando de noche, y así, mi hijo me sí, dice, mamá, hacemos otra cosa. doy fe, Este, doy fe, doy entonces, fe. bueno, no, a ver, ¿qué se puede hacer? A ver, contra un colega que, bueno, que por ahí es un poco más frío y no sé qué se puede hacer con eso. No, no, pero por ejemplo, Pero ¿a ustedes les sirve que nosotros anotemos los síntomas, que a ver, marquemos que algo? traten de ser claros. Yo siempre digo, hay etapas y etapas, lo veo en mis pacientes. Está el que, y también como lo toma cada uno, ¿no? Está Mm, el que trae anotadito, el extremo así, que trae anotadito, porque su personalidad es así también, todo lo que sintió. Tal día me sentí así, tal día me sentí así, esto me pasa más, esto me pasa menos. Entonces, bueno, uno tiene que saber darle el valor a cada cosa que siente. ¿Sí? ujú, Acá juega mucho también en algunas etapas, sobre todo al principio, hasta que no lograron asimilar la enfermedad,
esto, ¿no? Cada cosa que siento, que a lo mejor la sentí toda la vida, hoy ya le presto atención, porque capaz que es de la esclerosis múltiple, ¿sí? Y yo siempre les digo también que tenemos un montón de órganos en el resto del cuerpo y que la esclerosis múltiple no los afecta. Así se los digo a mis colegas también, ¿no? Porque van a la guardia porque tienen dolor de panza, pero tiene esclerosis múltiple. ¿Y qué tiene que ver si la esclerosis múltiple no me produce ni cólico biliar, ni cálculos en el riñón, ni nada, ni gastritis, ¿sí? Claro. Entonces, vale para los dos. Bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? En la medida de lo posible, si su estado anímico y su cabecita, hasta que en las distintas etapas les permiten ser lo más objetivos posible para no pasarla mal, pensando que todos los síntomas son de la esclerosis múltiple y están mal y están empeorando. Tratar de definir estos síntomas, a ver, son estos que me dice la doc, a veces están, a veces no están, a veces están, a veces no están, listos. Y a veces están y a veces no, son los invisibles, son los paroxísticos y son los por las lesioncitas que ya tuve. Me molestan mucho y los puedo tratar, listo. Entonces ese sería el planteo. Doc, ya sé que va y viene, pero ¿qué hago cuando va y me molesta mucho? ¿Hay algo para esto? ¿No? Claro. Entonces ahí veremos si según la frecuencia y según cada uno, porque a algunos algo les molesta mucho y a otros lo mismo no les molesta. Entonces, bueno, con cada paciente ver qué le molesta, qué tanto le molesta y si riesgo-beneficio vale la pena intentar algún fármaco para eso. Perfecto. Y cuando ya llevan muchos años y están muy bien, acordarse que tienen que hacer los controles, lo mismo. ¿Sí? Ay, lo voy a tomar para mí. Lo voy a tomar como. Eso es otra cosa, es importante. Eso lo vemos desde los últimos años, que estas terapias que yo les digo, que muchos tienen seguramente, son tan buenas, ¿sí? Es Claro, un punto que está ahí, lo tenemos que controlar porque aún siendo tan buenas, quizás en algún paciente en algún momento permita alguna lesioncita más. Y entonces, a lo mejor no es para cambiarlo, yo siempre digo, yo tengo tolerancia cero con las lesioncitas más, a mí me molestan, yo no quiero ninguna más desde que pongo tratamiento, pero bueno, son cosas que hay que controlar, y si ustedes no vienen a control porque se sienten bien, yo por ahí les mando algún mensajito a los míos, che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hace un año que no te veo. No, re bien, doctora. Estaría bueno hacer un controlcito de resonancia por ahí. debería Claro. contarme. Sí, entonces pasamos de la euforia y del estar atento y no vivir porque cada cosa me parece que es de la enfermedad a, por suerte, poder sentirnos bien y recuperar quizás todo lo que me pasó y volver a proyectar y a tener una vida normal y me olvidé que tengo esta mochilita, que me la acomodé tan bien y el fármaco me ayudó tanto que no la siento, ¿sí? Pero está. No hay que olvidarse que está. Bien, atentos todos, atentos todos. Doc, el tema de las mujeres, menopausia, porque ahora justo hoy decías que la calidad de vida había mejorado y que ahora tenías pacientes más grandes. Sí, con la menopausia es algo que me preguntan siempre y yo, a mí me espero que me falte mucho. Y me preguntan y digo, mira, no tengo ni idea si afecta más la menopausia, menos. Le digo, habla con tu neuro, que Claro, vas a ver. claro. Y si no sabe, lo que lo ponga a estudiar o que la ponga a estudiar. Claro, 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 claro. claro. Y si no, Es que lo hables con una gineco, y que sí, hable. pero bueno, sí deberían, a ver, en la etapa de la menopausia hay un montón de cambios, ¿sí? Un montón de cambios. Que bueno, que a veces pueden confundirse con una recaída, porque tengo estos calores y me siento mal, porque estoy mucho más cansada y será la menopausia, será mi fatiga de siempre, o que estoy peor de mi fatiga. No hay descrito ningún síntoma específico, ni hay descrito un cuadro específico, ni que me empeore el curso de mi enfermedad, ni que me lo mejore. ¿Sí? Bien, bien. Sí, es una etapa en la que si hago el diagnóstico ahí, porque a veces puede pasar, hay esclerosis múltiple de inicio tardío, ¿sí? Entonces, lo que puede suceder ahí es que veamos un poquito, así como vemos el posible estado de un futuro embarazo para ya ir considerando la enfermedad cuando son más jóvenes,
quizás en esto uno también ve el perfil del fármaco que quisiera poner para que no interfiera mucho quizás con lo hormonal, con un reemplazo hormonal que vayan a necesitar y demás. Pero no porque la etapa de la menopausia puntualmente produzca alguna cosa en especial. Bien, ¿Sí? bien, bien. Por lo menos es lo que sabemos hasta ahora. De nuevo, es una etapa que no era tan frecuente, ¿sí? O que no teníamos muchas cosas para hacer, y entonces ahora hay que combinar esto, hay que combinar el envejecimiento con la esclerosis múltiple. El envejecimiento con las terapias que le damos a los jóvenes, ¿sirven iguales con los que somos un poco más viejos? ¿Hacen algún otro efecto que los jóvenes no hacen? Entonces todas esas cosas se están investigando también. ¿Mm? Buenísimo. Vamos a, ya nos queda, no nos queda tanto tiempo, pero nos queda un ratito. Vamos a aprovechar para preguntarle a la gente si quiere preguntar algo en especial. Y mientras tanto, vos como doctora, especialista, como neuroespecialista, ¿qué vas a hacer este 30? Nos vamos a reunir, como todos los 30 hace un tiempo. ¿A dónde se van a Nos vamos a juntar? reunir en la facultad, en la Universidad Católica, al frente de la Plaza de la Reina Fabiola, donde antes estaba el hiper. Sí, Si van a la Fabiola, la plaza, cruzando la plaza, está la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud, y hace un tiempito, porque no me dejaron hacer más las caminatas desde el Hospital Córdoba, con los globos y todo que habíamos hecho alguna vez, bueno, nada. Viste que las políticas últimamente son así medias restrictivas. Entonces, bueno, nos reunimos ahí, vamos a mover el cuerpo con las kines, nos van a dar algunos tips de qué hacer en el día a día, es importantísimo. Yo siempre, una cosa que les digo es, la rehabilitación y el moverse es fundamental, pero hay en muchos serio que es fundamental, que ¿sí? tienen Quien miedo. Sí, entiende eso y lo adopta como parte del tratamiento, ¿sí? Sobre todo si se quedó con alguna secuela motora, con algún problema de equilibrio, y lo rehabilita como corresponde en las primeras etapas de su enfermedad, cuando el cerebro todavía tiene esta neuroplasticidad y nos permite mejorar, bueno, se logra estar mejor, pero no sin esfuerzo. No hay pastillita, la pastillita no mejora ninguna secuela, pero la rehabilitación sí. La rehabilitación bien hecha y constante logra mejorar un montón de cosas. Yo tengo pacientes que corrían o que hacían ejercicio o que escalaban, se me viene a la mente, otra que patinaba, obviamente no pudo hacerlo, y hoy volvieron a hacerlo. Los que entendieron que con la rehabilitación se puede recuperar porque el cerebro tiene esa capacidad, siempre que lo estimulemos, volvieron a patinar, volvieron a correr, ¿sí? Entonces es muy importante eso. bien. Cuesta Acá, más que ponerse una inyección por mes o una pastillita todos los días, pero bueno, además, sirve. pastillita no. Dice, ¿cuál es el mejor pronóstico a los 70 años? Después también preguntan si algún tipo de actividad física es más recomendada que otra. Bien. Y si se le apunan, dice que hace 5 años que tiene esclerosis múltiple y a veces se le apunan los oídos, si eso puede llegar a ser un síntoma. Bien, vamos por el primero. El mejor pronóstico a los 70 va a depender de los años de esclerosis múltiple y de en qué era de tratamiento y qué posibilidad de tratamiento tuvo. ¿Sí? Claro. No podemos hacer futurología, pero hoy tenemos pacientes con esclerosis múltiple que tienen 70 años y llevan 20 años de enfermedad. ¿Sí? Hay pacientes que llevan 20 años de enfermedad y si su enfermedad al principio no fue muy, muy jodida y pudieron tener un fármaco quizás un poco más potente en el transcurso de la enfermedad sin sumar discapacidad, pues tendrán 70 años como todos los otros, con las manchitas adentro que nadie ve, pero sin ningún problema. Por ahí es un poco más jorobado empezar con la enfermedad de manera tardía, ¿sí? Y eso entonces a lo mejor condiciona un poquitito más el pronóstico, nos obliga a actuar con los fármacos de otra manera, porque ahí estamos de nuevo con lo mismo, fármacos hechos para jóvenes que los tenemos que usar en personas mayores. Controlar un poco más. Pero la tasa, digamos, de diagnóstico después de los 50 años es mucho Es menor. es muy baja, pero en general cuando los encontramos ahí después de los 50, suelen tener un curso más agresivo, ¿sí? Un Claro. poquito más rápido, porque bueno,
es por lo mismo, a lo mejor por el análisis. Encontramos enfermedad en un cerebro que ya no tiene cómo defenderse tanto, Claro, ¿sí? haciendo lo que puede. Claro, Es hace lo que todo. puede, entonces hay que ayudarlo mucho más y mucho más rápido en lo posible. Claro. ¿Sí? Y depende, nunca se olviden que esto es, por algo le pusieron la enfermedad de las 1000 caras, y no es solo de las 1000 caras, es de las 1000 lesiones. Hay pacientes que tienen 5 y tienen 5 toda la vida y nunca más, y hay pacientes que tienen, no sé, 20, 30, 40, 50, y va a depender de dónde, de qué agresividad tuvo, ¿sí? Es como decir, yo me toqué una gripe fuerte y a mí más o menos, y el virus es el mismo, nada más que en mí fue más agresivo y en otro fue más tranquilo, Bien, ¿sí? bien, Esa bien. una, la otra no sé cuál era. Después uno que tenía Ah, es los como acúfenos en los o oídos. las sensaciones ahí. Primero hay que descartar, como siempre digo, otras causas, ¿sí? En realidad todo lo que sea bilateral, bueno, también dependiendo un poco de cómo es su resonancia, dónde tiene las lesiones, podría estar relacionado con sus lesiones o no y ser un síntoma de estos paroxísticos, de esto invisible o de los de siempre, pero tanto tiempo, acuérdense, la recaída es, me empieza y me termina, Bien. ¿sí? Acá hay un deportista que desde el otro día que hicimos el Hablemos, anda con esta duda y se ve que A no se ver, la... Dice, una elevación corporal de la temperatura por entrenar, él corre, ¿puede generarme brotes? no. Bien, No, brote no. Puede generar una reagudización de un síntoma, sobre todo si tuvo una neuritis óptica, es la más típica descrita, ¿sí? Pero no el brote, ¿sí? Si no, en verano, con 40 grados de calor, los tendríamos a todos en las guardias brotados. claro que sí, estaríamos todos. Claro, Bueno, no, no. No, el yo, calor no genera brotes. yo los primeros 2 años hacía mucho calor y me iba a la guardia igual, o sea, yo estaba muy asustada. Hasta que entendí, hasta que Claro. entendí. Me dijeron, basta, Rocío, no vengas más. Esto estaba interesante. ¿Qué pasa si tenés un brote y aún no estás en tratamiento? Que es cuando te dan los pulsos, nada más. Claro, los brotes, ahí es el golpe, acuérdense, el golpe en el cerebro y genera el daño y el cerebro lo inflama y esa inflamación puede ser la que, a veces la placa es muy chiquita y no me daría síntomas, pero como el cerebro reacciona y pues, se pone todo colorado y edematoso y caliente, eso es lo que me da los síntomas, entonces hay que desinflamarlo con los pulsos de corticoides. Cuando los pulsos son muy severos, cuando me dejan sin moverme, afectan lo motor o lo visual, lo bilateral acá es muy difícil, pero bueno, eh, entonces es el pulso y el médico debe estar encima porque si no me mejoro ya estoy pensando en otro procedimiento que se llama plasmaféresis. Bien, bien, bien. Me parece que la persona esta lo que está preguntando es justamente qué pasa si no hay ningún tratamiento, o sea, si está en Si lo proceso de pasás, diagnóstico, claro, si está en proceso de diagnóstico, que mientras nos van haciendo las analíticas y todo lo demás, surge un brote, le dan un pulso sí. y por ahí estaban eligiendo, no sé, uno que estaba por llegar, ¿esto No, modifica? no, no, ¿No? no, no. No, incluso los tratamientos nuevos, como vieron, no son, muchos no son, bueno, la gran mayoría de los de muy alta eficacia no son tratamientos diarios, son mensuales o semestrales, no se suspenden si uno tiene una recaída. Sí, capaz, hay que reevaluar si me está sirviendo. Es otra Bien, cosa, bien, bien. A ¿sí? ver, A veces, perdón, a veces hay brotes o síntomas sensitivos muy chiquitos, que uno a veces incluso ve una lesión, y es como que está descrito que por ahí los brotes sensitivos no necesariamente necesitan tratamiento. Si recién estamos empezando, acuérdense, cerebro joven, sano, me lo resuelve y bueno, y por ahí me evito 3 días o 4 o 5 de pulsos. ¿Sí? Eso hay que verlo con cada paciente. claro, y su historial y toda su cuestión. Exactamente, exactamente. Eh, est- Esta dice, ¿se puede usar audífonos? Calculo que deben ser estos los implantes o los audífonos por sordera, porque si no, Sí, auriculares, sí, 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 sí. Es muy eh, raro que la esclerosis múltiple afecte puntualmente la audición. ajá, ¿Sí? Es muy raro que caiga una placa justo donde nace el nervio auditivo, que provocaría una sordera prácticamente súbita en 24 horas. No es un síntoma habitual. bien,
Bien. ¿Y cuáles serían los síntomas más habituales? Obviamente que esto, devolvemos. Cada uno es un universo y nos Ahí puede tocar a todos diferentes, pero ¿cuáles son los más clásicos? la neuritis óptica, ¿sí? Me empieza a doler el ojo Sí. y me doy cuenta, oh, que no veo bien. Puedo perder la visión de colores, ¿sí? Se torna diferente y empiezo a perder la agudeza visual, ¿sí? Hasta el extremo de no ver nada O en ver un borroso. paciente, ¿sí? O solamente ver borroso, o ver como una mancha en el medio, y por ahí yo les digo al paciente, le veo la cara, doc, me dice, no le veo la cara, pero le veo los aritos o el pelo al costado, como una mancha acá en el medio, ¿sí? Sí. Algo así. Eso es una de las cosas más típicas que sí o sí debería hacer pensar en esto si es la primera vez que pasa. Lo otro, en realidad, que es mucho más frecuente, son los síntomas motores, o sea, empiezo a perder fuerza. ¿Sí? Esta mañana me levanté y el brazo, qué sé yo, me quiero atar la colita y como que me cuesta y hoy es la noche y ya sigue esto. ¿Sí? Ujú. Y a lo mejor se sumó, no sé, la sensibilidad en el mismo brazo está distinta. ¿Mm? Ujú. Y a lo mejor también sigo con la sensibilidad en el tórax o en la pierna, del mismo lado. Otra de las cosas es la visión doble, ¿sí? Cuando afecta el tronco cerebral y empezamos a ver como doble. Ujú. Otra de las cosas es la inestabilidad, pero la inestabilidad, en serio, ¿sí? Yo me he Exacto, caído. que De me cuesta repente, o que estoy muy torpe, ¿sí? Que hace un día que estoy torpe, que quiero agarrar las cosas y claramente no me responde la mano, está torpe. está bien, ¿Sí? está Son bien. las cosas más comunes. Después, bueno, los síntomas en la médula puede ser, por ejemplo, lo mismo en el brazo o en la pierna solamente. Está bien. ¿Sí? Los síntomas urinarios nos hablan de lesiones en la médula, pero Pero, pero cuando tenemos un brote, o sea, no es que vamos a estar cruzando la calle y se nos van a desconectar las piernas. no, Claro, no, nunca es agudo así de un momento para el otro no muevo el brazo. Por eso les claro, decía recién, esta mañana me levanté y raro. media rara. Y che, es la tarde y este brazo no me está respondiendo. Se me está poniendo pesado, no lo puedo mover como antes, me quiero peinar y no puedo. Me entré a bañar y como que, o ando caminando y la pierna como que está media pava, se me arrastra o me cuesta levantarlo, me quiero levantar rápido porque uno no piensa cómo se anda moviendo y, che, algo está pasando, ¿sí? Nunca es, estoy sentada, me quiero levantar y me caí, Claro, ahí está. ¿sí? Bien, Eso es bien, importante. Eso, así de un momento para el otro, de minutos, pasa en una ACV, claro. ¿sí? O sea, ahí tengan Pero porque en otra. una ACV me lleva sangre, ahí nomás doy síntomas, Claro, claro, está ¿sí? bien. Pero está bueno y es importante esto de Que también hay también. que consultar el ACV, ¿no? Si se Hay me que puso de un día para el otro, más rápido todavía tengo que ir. consultar todo. Bueno, acá tenés muchos pacientes tuyos que te ¿Ah, mandan sí? ver. Ay, Sí. bueno. Yo llegué con mi doctora con 49 lesiones. Hoy, gracias a su saber y cuidados, estoy excelente. La mejor. Ah, La flor poeta. No la sé, no sé flor, si la. la flor. Muy Eh, bien, sí, tiene razón. dice, yo tengo muchas veces sensible la pelvis cuando me limpio que hice pis. ¿Es normal también? Sí, sí ha tenido lesiones, sobre todo en un lugar que se llama cono medular, que no es muy típico en la esclerosis múltiple, pero todo puede ser que tenga eso, ¿sí? Puede Bien. ser que tenga esos síntomas. Y a Pao le cuento que mañana vamos a tener un vivo para hablar de este tema y dice, ¿es normal olvidarse del nombre de personas o de cosas? Ay, eso mañana seguramente si están, Pau les va a contar. Hoy vivimos una vida, siempre les digo a las pacientes, tan a mil y haciendo tantas cosas que todo el mundo se olvida, ¿sí? Eh, es así. Hay que evaluar cada caso. Sí sabemos que la esclerosis múltiple, sobre todo quienes tienen muchas lesiones en ciertas localizaciones, sobre todo, puede producir un patrón de un deterioro cognitivo. En general son pacientes que llevan mucho tiempo y mucha, porque una lesioncita sola en el cerebro no me va a provocar falta de memoria ni nada de eso, ¿sí? Pero sí, si tengo muchas lesiones, si he tenido muchas
muchas recaídas, sumado mucha carga lesional, sí puede que me afecte de una manera bastante especial, que en las valoraciones cognitivas se puede determinar eso y después se puede reentrenar. Pero que nos Perfecto. olvidemos del nombre y que le quiero, Claro, hay no lo quiero traer a mi hijo acá, pero le digo, tráeme el coso, ¿eh? ahí y me mira, y me dice, mamá, ¿me podés? ¿Eh? Nos pasa a todos. Sí. ¿Sí? Hay que ver la magnitud, el impacto, y en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, a veces sí es bueno tener una valoración cognitiva. Dentro de los estudios que estaría bueno tener, a veces cuesta al principio decirles, che, vayan y háganse la resonancia, y además una valoración cognitiva, y además esto, y además aquello. Yo les digo, a veces sirve, por más que no se quejen o nada, sirve de base. Claro, para saber ¿Sí? dónde está. Yo arranqué de acá y bueno, a ver si esto que me pasa 5, 7, 10 años después, a ver si es esto que empeoró. Bien. Bueno, y otra cosa que recién acabas de decir es si el estrés afecta. Pues sí. Afecta, a ver, como afecta todo. Si yo tengo migraña y pasé un día terrible, lo más probable es que tenga un ataque de migraña. Si tengo gastritis y vengo bien, pero pasé una bronca, lo más probable es que me agarre la gastritis, ¿sí? Acá no va a dar un brote, o sea, hay que entender que nada externo me va a generar una placa, me va a generar una manchita, no me va a generar una nueva lesión, nada que yo haga externamente, eso ya basta y sobra el sistema inmune de cada uno, ¿sí? Pero sí las situaciones de estrés pueden, igual que el calor a lo mejor, empeorarme un poco los síntomas que vengo teniendo. Perfecto, perfecto. Bueno, Susi, ha sido un hermoso placer. Es muy lindo. Igualmente. Espero que les haya servido. Sí, sí, sí. Y además, a mí personalmente me hace sentir muy bien que Médica se cope. Me parece re lindo. Pero además de esto, achicar también las distancias del consultorio y todo eso está re bueno porque a veces llegan un montón de pacientes que no se saben sentir bien con el médico porque no, mira si le voy a decir algo. Chicos, díganle todo. Sí, y a veces a lo mejor no depende de esto, ¿no? Yo les digo, por ahí me hablan de fulano, mengano, le digo, la verdad que es muy bueno, pero bueno, es su carácter, y a lo mejor si uno pregunta, a lo mejor tenés la respuesta que buscabas, pero por ahí hay que encontrarle la vuelta, es como el amigo más parco, pero bueno, terminamos charlando de todo, pero hay que entrarle, hay que encontrarle el huequito por donde entrarle. Entonces, bueno, con los colegas por ahí pasa eso, ¿sí? El carácter de cada uno es así, y bueno, hay cosas que no se pueden mejorar, y a lo mejor tienen muchísimo conocimiento y pueden manejar la enfermedad muy bien, pero bueno, por ahí no hacen estos chistes de estas cosas ni los retan como yo también, ¿no? No, sabemos. Sí, ahí está el lado B, ahí está el lado B. Acá es muy simpática hasta que llegue y me dijo, no existe la resonancia. Exacto, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Susi, gracias, mil gracias, te manden ahí. Un placer. Saludos, te quieren mucho, los pacientes te quieren mucho. Así que ha sido un placer y gracias por bancarnos en esta semana del Día de la Esclerosis. Para esto estamos. A los que puedan y tengan ganas, los esperamos el sábado a las 10 de la mañana en la facultad para hacer un poco de todo, comer algunas cosas ricas entre medio. Va a estar una nutricionista también que nos va a enseñar a mejorar la dieta con lo que tengamos en estas épocas que todo cuesta. Así que, bueno, un poquito de todo. Aprovechen. Bueno, gracias a todos y el cosito, el video va a quedar allá empezamos el cosito. El cosito, claro. Eso va a quedar acá en el coso de Instagram. Bien, bueno. Así lo pueden ver cuando quieren. Perfecto. Bueno, un placer. Un abrazo. Nos vemos.